Jesús. Padre, te doy gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana. Señor, ya laboró, ya él, Señor, cumplió con el horario de trabajo. Y ahora, Señor, él ha dispuesto su corazón, su mente, su espíritu y su tiempo, Señor, para el estudio de tu palabra. Permita, Dios, que en esta noche el Espíritu de Dios se mueva con libertad y usa el que quiera usar y ministra con tu sabiduría el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén y amén. Esas camaritas que están cerradas, ¿qué le parece? Gracias, mis amados. Os voy a hablar de un tema que a mí en lo personal, el Espíritu de Dios me inquietó. Y digo que el Espíritu de Dios me inquietó porque en el desarrollo que vamos a estar hoy compartiendo, usted se va a dar cuenta de muchos misterios que hasta el día de hoy quizás muchos de nosotros ignorábamos. Permítame hacerle una introducción con respecto a esto. La iglesia aquí en Costa Rica más o menos tiene alrededor de unos 120 años que llegó a nuestro país el evangelio. Y uno se da cuenta si la iglesia ha prosperado aquí en nuestro territorio nacional. Si la iglesia ha cumplido con el propósito que tiene que tener la iglesia con Dios. ¿Por qué no hemos sido tan efectivos? ¿Por qué no hemos podido alcanzar el nivel de la iglesia en Pentecostés si tenemos las mismas armas, los mismos dones, la misma autoridad y la misma presencia de Dios en nosotros? ¿Cuál es la diferencia o cuál ha sido el problema que aquellos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fueron cumpliendo paso a paso con la obra de Dios y hoy nosotros, sí, en este mundo, no estamos haciendo verdaderamente la obra de Dios que Dios nos ha encomendado? La pregunta que se nos viene al caso es, ¿será acaso que nosotros no le hemos dado lugar a la persona más importante que debiéramos darle? ¿Será acaso que usted y yo no conocemos a la persona del Espíritu Santo, la cual carece de la autoridad que nosotros le deleguemos a él para que él nos use conforme al propósito de Dios? Yo quisiera que fueras al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Yo voy a leer este texto en 3 versiones diferentes. Dígame amén cuando llegó. Hágame así. Dice la palabra del Señor en la Reina Valera del 60. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto quiere decir que si nosotros decimos que vivimos, entonces tiene que hacer algo notorio en nosotros de que andemos. La gente tiene que notar algo en nosotros. En la otra versión que voy a estarlo leyendo es en la interconfidencial. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Oigan lo que dice esta versión. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos de obedecerlo en todo. No en algunas áreas, no, en todo. Y la última versión que voy a estar leyendo
es la versión, la Biblia viviente. Si vivimos ahora por el poder del Espíritu Santo, entonces sigamos la dirección del Espíritu Santo en cada segmento de nuestra vida. En cada segmento de nuestra vida. ¿Me escucharon las tres versiones? Las tres versiones dicen algo muy particular, siempre dándole el señorío y la autoridad al Espíritu Santo para que Él haga en nosotros lo que Él quiere hacer, porque fue mandado para guiarnos a nosotros en la obra de Dios en el reino. Ahora, en esta noche yo voy a usar tres preguntas. En estas tres preguntas usted puede participar. La primera pregunta es, ¿cuál es la obra primaria del Espíritu Santo en un hijo de Dios? ¿Cuál es la obra primaria del Espíritu Santo en la vida de un hijo de Dios? La segunda pregunta que quiero hoy compartir es, ¿qué es andar en el Espíritu Santo en un hijo de Dios? Repito, ¿qué es andar en el Espíritu Santo un hijo de Dios? Y la tercera pregunta, ¿cómo dejar que el Espíritu Santo haga la obra en la iglesia? ¿Cómo dejar que el Espíritu Santo haga la obra en la iglesia? Yo me imagino que ya usted tomó nota de las tres preguntas que vamos a estar hoy usando, y de ahí me voy a basar en todo el tema que vamos a estar compartiendo. La persona del Espíritu Santo es la persona más importante. Como importante fue Jesús cuando vino a la tierra. Nadie hubiese sabido cómo es el reino, ni cómo se vive en el reino, ni la autoridad que tiene el reino, si Jesús no hubiese venido. Nosotros no podemos en el nuevo nacimiento caminar sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo, escúchame esto, es tan importante por esto, y se lo voy a leer literalmente. La Biblia nos enseña que debemos ser habitados por el Cristo vivo y ser fiel y obediente en cada impulso del Espíritu Santo. En otras palabras, si nosotros le damos la oportunidad al Espíritu Santo para que Él haga lo que Él quiere hacer y fue mandado a hacer, Cristo estuviera recibiendo la gloria en cada palpitar de nuestra vida aquí en la tierra. En cada segmento de mi vida, el Espíritu estaría dándole gloria y alabanzas al Rey. Es la vida misma de Cristo dentro de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo representa a Cristo en cada uno de nosotros, dentro de nosotros. Ahora escúchame esto. Una vez que Él habita en nuestros corazones por fe, comenzamos a experimentar la dirección y el asesoramiento del Espíritu Santo. Repito esto, escúchame esto. En el momento en que nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, el Espíritu Santo empezó a trabajar, ¿sí? Para que nosotros comencemos a experimentar la dirección y el asesoramiento del Espíritu Santo. Sin Él, no podemos entender lo que Dios el Padre nos manda decir que nosotros debemos de hacer. Si no es a través
través de la persona del nuestra parte como hijos e hijas de Dios es darle totalmente el rendimiento y la obediencia por fe al Espíritu Santo. Nosotros nos debemos totalmente rendirnos a la persona del Espíritu Santo en obediencia y fe. ¿Hasta aquí vamos bien? Hágame la manita así si hasta aquí vamos bien. Ahora escúcheme esto porque esto es muy importante. Les voy a contar una historia y esta es una historia de la vida real porque está registrado en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es real. Esto fue registrado por el mismo Espíritu Santo. Cuenta la historia que Pablo, en uno de los viajes misioneros, sí, fue a visitar la iglesia de Éfeso. Estando en la iglesia de Éfeso, se encontró con un grupo de discípulos. Escúchame, estaba Pablo en la iglesia de Éfeso y se encontró un grupo de discípulos. Y estos discípulos venían, ¿sí?, de la creencia de Juan el Bautista. En otras palabras, Juan el Bautista era el líder de estos discípulos. Pablo se los encuentra en la iglesia de Éfeso y yo quiero que usted me acompañe porque Pablo le hace una pregunta a estos discípulos y yo quiero que usted me acompañe al libro de Hechos, capítulo 19 del libro de Hechos. Por favor. Mira lo que dice el texto. ¿Llegó? Hechos capítulo 19, verso 2. Le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Yo quiero hacerle a usted esta pregunta. Mi amada iglesia, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Deme una muestra de que usted cuando creíste recibiste al Espíritu Santo. Por favor, levánteme tu manita si quiere participar y Carlos le abre el micrófono y usted me dice cuál es la muestra que usted me da. Alex. A ver, Alex. Abra su micrófono y cuéntanos. Buenas noches, ¿me escucho? Sí. Pastor, yo siento que la primer muestra de que el Espíritu de Dios llegó a mi vida es que ha empezado a regenerarme. Excelente. Excelente. La obra que el Espíritu de Dios empezó en mi hermano Alex fue empezar a transformar su vida de un Alex de ayer a un Alex de hoy, el nuevo Alex. Excelente. Ahora, quizás usted me pregunte en esta noche, pastor, pero eso es fijo de que nosotros recibimos al Espíritu de Dios cuando creímos. Usted se va a sorprender en esta noche si verdaderamente
usted tiene al Espíritu de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, ¿sí? Levánteme la manita a alguien así, me lo hace así, y entonces Carol le abre el micrófono, ¿verdad? Pablo le hace la pregunta a estos discípulos, y estos discípulos inmediatamente le contestan, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. La pregunta, ¿por qué la iglesia de hoy, hablo de fuente de bendición, por qué la iglesia de hoy no hacemos milagros extraordinarios y portentosos y maravillas que la gente diga, wow? ¿Por qué? Si el Espíritu de Dios para eso vino. Si la iglesia después de Pentecostés fue arrollada, sumergida en el Espíritu de Dios, y el que tomó el control de las vidas de los discípulos fue el Espíritu Santo. Ellos no tomaron al Espíritu Santo, el Espíritu Santo los tomó a ellos. Y era un mover tan exquisito del Espíritu Santo, un avivamiento que se armó ahí, que el Espíritu de Dios sacaba a la gente de ese avivamiento y lo llevaba para hacer la obra redentora, salvífera. Porque ahora no. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Dígame, ojos verdes, ¿no? Ok. Déjeme decirle una cosa. 3 cosas yo veo en este pasaje. Si quiere las anota, porque son muy importantes. Una persona puede recibir y puede arrepentirse y bautizarse y no recibir. Oiga, la persona puede arrepentir y en su corazón. ¿Me estoy escuchando? Se cortó un poquito cuando estaba diciendo que una persona puede recibir y arrepentirse, pero ahí fue donde se cortó. Ok, una persona puede arrepentirse y bautizarse y aún no haber recibido a Cristo en su corazón. Porque esto fue lo que pasó con ellos. Pastor Gerardito sí levantó la mano. Gerardito. A ver, Gerardito. Gerardito. Le voy a activar el micrófono, pero tienes que darle una opción en la pantalla. ¿Escuchó, Gerardito? Tiene que abrir el micrófono. Sí, creo que le debe salir un... Ahora sí, ya lo abrí, sí, que estaba cerrado, disculpe. Amado pastor, yo tengo una linda experiencia, a pesar de que sin haber conocido al Señor, en el momento en que el Espíritu Santo de Dios me tocó una noche en mi cuarto, sin visitar yo nada, ni leer una Biblia, ni leer nada, el Santo Espíritu de Dios me dijo 3 veces en mi oído, tú tienes que perdonar, porque yo odiaba a mi papá por las cosas que él nos había hecho. Y una voz anteriormente a eso me había dicho que lo eliminara, que así se quitaba el problema. Pero esa noche, amado pastor, yo sin conocer de nada, ni leer Biblia, ni congregarme en ningún lado, el Espíritu Santo de Dios me tocó esa noche en mi cuarto y me dijo 3 veces, tú tienes que perdonar. En la tercera vez, amados hermanos y pastor que me escuchan, yo lloré y me quebranté como un niño, lloré. Y al siguiente día mi mamá todavía estaba en vida, me levanté y le dije, mamá, me pasó esto y esta noche en mi cuarto. Y me dice, hijo, eso es el Espíritu Santo de Dios que te habló. Y amado pastor, de ahí en adelante yo le abrí el corazón a mi Señor Jesucristo, le entregué mi vida. Como humano que soy pecador, yo sé que cometo errores, pero el Señor siempre está conmigo.
Hoy tengo un testimonio que contar, pero después se lo cuento, pastor, a la congregación. Hoy me pasó algo que solo el Señor en realidad me dijo que Él estaba conmigo y Él me sanó de muchas cosas. Gracias, Gerardito. Pastor, buenas noches y Dios me los bendiga. Ese es mi testimonio a través del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Gerardito. Excelente. Ahora, nótese en algo que es aquí bien interesante. Estamos hablando de la persona que tiene todo el poder, todo el control y el dominio y el que sabe todas las cosas. Dios es santo, Jesús es santo y el Espíritu Santo es santo. Él tiene el poder, él es omnisciente, omnisapiente, omnipresente. El Espíritu de Dios es Dios. Ahora, y muchas veces nosotros confundimos cosas. Y esto quiero que le pongan mucha atención porque esto es algo que muchas veces nosotros nos hemos entrado como en un conformismo. El conformismo es de que ya yo no soy la misma persona de antes y que ya yo voy a la iglesia y estoy viviendo una vida normal, entre comillas. Pero, ¿será eso lo que quiere el Espíritu de Dios? ¿Será eso lo que necesita el mundo? Simplemente que ya usted está con su esposa, que ya no le vuelve a hacer la vida imposible a su esposa. No, 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 no. Mi amado hermano, eso es parte de la vida, pero ese no es el reino. El reino va más allá. Y yo quiero que en esta noche, por favor, usted le preste mucha atención, porque la primera pregunta que yo quiero que usted, Ania, si la puede compartir, la primera pregunta es: ¿cuál es la obra primaria del Espíritu Santo en un hijo de Dios? ¿Me escuchó? ¿Me escuchó la pregunta? ¿Cuál es la obra primaria del Espíritu Santo en un hijo de Dios? Mientras que me proyectan esto, yo quiero que usted me acompañe al libro de Romanos, capítulo 1 del libro de Romanos, versículo 4. Dice la palabra del Señor, el versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de resurrección. Por favor, préstele mucha atención. El Espíritu de santidad. Lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es una santificación de nuestras vidas. Ya nuestra vida no le pertenece al mundo, le pertenece al reino que lo compró, al reino que lo apartó, al reino que lo trasladó de un lugar a otro, de un reino de pecado a una vida totalmente diferente. Tranquila, Ania, no se preocupe. La Biblia dice en Hebreos, ¿por qué es importante la santificación en el creyente? La Biblia dice en Hebreos 12:14, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los días, a cada instante, el Espíritu de Dios está santificando nuestras vidas. La pregunta es si nosotros nos damos cuenta de que estamos siendo procesados en la santidad que ese reino demanda. Ese reino no titubea en que si usted quiere o no quiere, es que esa es la obra que el Espíritu de Dios fue mandado a hacer, santificar a un hijo o a una hija de Dios. La Biblia dice en 2 de Corintios 3:18, por favor, yo quiero que usted me siga paso a paso, porque esta obra
de la santificación es muy importante, es la obra primaria. Capítulo 3, segunda de Corintios, versículo 18. Por tanto, dice la Escritura, nosotros todos mirando a cara descubierta. ¿Y qué quiere decir esto? Mírame, no es lo mismo la experiencia que vivió Moisés cuando estuvo en el monte Sinaí, cuando venía con las tablas, eso está en Éxodo 33, cuando él descendió con las tablas y el pueblo empezó a ver el rostro de Moisés y vio la gloria de Dios en su rostro. Y era tan potente, tal la santidad que se había expuesto Moisés, que su rostro era diferente. Ahora, pero esta experiencia es la que nosotros tenemos que reflejar. Eso es lo que está diciendo el texto. Ya no a cara descubierta, así como que el Moisés se le tiró un manto para que no irradiara porque el pueblo empezó a sentir temor. Y aquí sigue diciendo, como a cara, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados. Es la obra de santificación, es esta obra que nos va transformando de gloria en gloria. La misma imagen por el Espíritu del Señor. Esto lo que hace, escúchame esto, porque quiero desglosarle esta palabra transformados. Esta palabra transformado significa dar otra forma. Nuestras vidas tienen que dar un giro. El mundo no puede seguir viendo a Mariela. El mundo tiene que estar viendo ya la gloria manifiesta en la vida de cada uno de los que me están escuchando en esta noche. En cada uno de nosotros. Esta palabra, dar otra forma o otro aspecto. Escúchame, transformar una cosa en otra. El mundo no puede seguir viendo lo que nos ha venido viendo en nosotros. Porque si no, no se está notando la obra santificadora primaria del Espíritu de Dios en nuestra vida. Escúchame lo que dice Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Tengo que ir rápido. Escúchame. Dice, porque desde el principio Dios los escogió. Dios los escogió para ser salvos. Escúchame, a estas alturas de nuestro cristianismo, nosotros estuviéramos en otro nivel y proyectando otra imagen de nosotros mismos. A estas alturas. Sigue diciendo el texto, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo y la fe que tiene en la verdad. Un andar sincero en el Espíritu Santo confiere tres cosas. Y yo quiero que usted las anote. Anote estas tres cosas. Número 1, exactitud. Número 2, precisión. Y número 3, coherencia. Estas tres palabras se las voy a mostrar en un texto bíblico. Y yo quiero que verdaderamente usted sea sincero hoy con el Espíritu de Dios. Si su proceder es con exactitud, si su proceder es con precisión, si su proceder es con coherencia. Porque si estas tres cosas no están operando en nuestra vida a esta altura de nuestro cristianismo, entonces la pregunta es, ¿quién controla a quién? ¿O yo controlo al Espíritu Santo o el Espíritu Santo me controla a mí? El gobierno del Espíritu Santo no cede. Él se posesiona porque el liderazgo lo debe de tener él y no yo.
si yo no estoy caminando con exactitud en mi vida. Y cuando hablo de exactitud, escúcheme, y ahora se lo voy a decir, se lo voy a declarar con un texto bíblico y usted va a decir, wow. Ahora, ¿por qué estas tres cosas? Cuando hablo de exactitud, de precisión y de coherencia. Esto tiene que ver con la armonía y la naturaleza santa de Dios. Estas tres cosas tienen que ver con la armonía y con la naturaleza santa de Dios. Si nuestro proceder no está siendo de esta manera, usted está controlando al Espíritu de Dios y no Él te está controlando a ti. Porque si seguimos, escúchame esto, controlando el Espíritu de Dios, cediéndole ciertas áreas de nuestra vida, la iglesia va a seguir siendo, óigame, el alma y reír del mundo, en vez de ser la solución del mundo. Aquí es donde entra la segunda pregunta, para llevarlos al texto. ¿Qué es andar en el Espíritu de Dios? Según el Hijo de Dios. ¿Qué es andar? Si a usted le preguntaran en la calle, ¿qué es andar en el Espíritu Santo? ¿Qué podría usted responder? Si alguien, un amigo, una amiga, y te dice, mira, Juancito, usted le dice que usted es cristiano. ¿Qué es andar en el Espíritu Santo? Y aquí es donde la iglesia, mi amado hermano, estamos dando un pésimo testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros confundimos las cosas. La Biblia dice en Efesios, y aquí empiezo a desglosar esta pregunta. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para. Por favor, subráyeme esa palabra, para. Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora, yo le quiero hacer hasta una pregunta. ¿Cómo sabe usted cuáles son esas obras? Si las obras que las hizo es un ente espiritual y que solo son discernidas por otro ente espiritual. ¿Cómo podemos nosotros llegar a hacer estas obras que Él preparó de antemano si nosotros no somos controlados por el Espíritu Santo? Las obras que Dios preparó de antemano, mi amado, están en la agenda de Dios. Y el único que escudriña el corazón de Dios es el Espíritu Santo. Y es Él el que lo lleva, escúchame, y trae todas las escrituras, todo el consejo divino para llegar, ¿sí? A que Él nos diga, esta es la obra que usted tiene que hacer, Ale Lara. Esta es la obra que tiene que hacer usted, Marielita, Andreita, Gerardito, Leita, Don Jorge. Esta es la obra. Pero si nosotros no le damos el control al Espíritu de Dios, entonces aquí tenemos un problema. Mírame, escúchame esto. Un carro se hizo para. Un teléfono se hizo para. Yo no puedo usar el teléfono como un carro, ni un carro como un teléfono. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de estas cosas se hicieron con un propósito, para un propósito. Con un propósito, para un propósito. En Primera de Corintios capítulo 12 nos da una muestra clara porque la precisión de Dios tiene que sincronizar con las obras que Él preparó de antemano. En Primera de Corintios capítulo 12, verso 27.
Por favor, le estoy dando la oportunidad a usted que le dé la libertad al Espíritu de Dios para que Dios reciba la gloria. El único que le puede dar la gloria a Dios y a Jesucristo es el Espíritu de Dios. En nuestro decir evangélico, es que yo le doy toda la gloria y toda la honra al Señor. Eso es mentira. El único que está capacitado para darle la honra y la gloria a Dios es el Espíritu de Dios. Porque Él es el único que sabe las obras que Dios preparó de antemano. Y en el momento en que Él nos las haga saber, usted se va a dar cuenta ahora en el texto. Lo que le estoy dando es la sincronización de cómo Dios preparó esas obras y para quién las preparó. En 1 de Corintios capítulo 12, verso 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros simplemente somos piezas que forman un todo, un cuerpo. Y como cuya cabeza es Cristo, entonces Él gobierna la cabeza, Él gobierna el cuerpo. En el versículo 18 del mismo texto dice la siguiente: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Si yo uno estos dos textos, me doy cuenta la precisión y sincronización que Dios le dio al cuerpo, controlado por la cabeza, para que cada miembro, escúchame, dé con precisión en la orden que le da la cabeza. La mano no puede irse para donde quiera, ni el pie para donde quiera. Y la iglesia parece como que está diseminada, como fragmentada, con el cuerpo mutilado. Unos se van por allá, otros se van por allá, y todo el mundo es creyendo que está haciendo la obra. La obra no se hace así. El Espíritu de Dios me ministró poderosamente y me hace entender que tenemos que hacer un alto como iglesia de Jesucristo y en poder entender la revelación correcta de cada texto de la Sagrada Escritura para poder cumplir las obras que Él preparó de antemano para que la iglesia tenga efecto en el mundo que hoy necesita una iglesia con soluciones. Esto no lo cambiará nadie, lo cambiará la iglesia si se deja gobernar por el Espíritu de Dios. Entonces, esto lo que a mí me hace entender es que quien gobierna mi vida es la cabeza. Y si la cabeza es Cristo, quien me controla a mí es el Espíritu de Dios para que yo pueda ser efectivo. Ahora, yo quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 14, versículo 26. El Espíritu de Dios revela la voluntad de Dios y la verdad de Dios. Sin la voluntad de Dios, que son las obras que Él preparó de antemano, estas obras son la voluntad de Dios y la verdad de Dios. Y dice el versículo 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Dios el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El único ente que puede accesar a la misma agenda de Dios es el que tiene que controlarnos, es el que tiene que gobernar nuestras vidas, porque sin Él estamos haciendo una obra indolentemente. Y Dios está entristecido porque la iglesia no ha hecho su voluntad.
La Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad. La única verdad es la que Él me va a traer por mandado de Dios. El único que no me puede confundir de tantas verdades, entre comillas, que hoy el mundo tiene, es Él. Si yo no quiero ser confundido en estos últimos tiempos, por favor, se lo suplico, démosle el lugar que le corresponde a Él. Porque el diablo está preparando el último arsenal para confundir aún a los escogidos de Dios. El único que sabe la verdad es el que la trae de la fuente de la pura verdad. Y sigue diciendo el texto, porque no hablará por su propia iniciativa, sino que hablará todo lo que oiga y os lo revelará lo que ha de venir. Si usted quiere saber lo que viene, póngase en contacto con el que sabe. La iglesia no tiene que estar, escúchame, la iglesia no tiene que estar sin entender lo que está sucediendo en estos tiempos. Si la iglesia no tiene entendimiento de lo que está sucediendo en estos tiempos, es porque no tiene relación con la verdad y es el único ente que escucha y os lo hace ver. El Espíritu de Dios no vino a hablar. El Espíritu de Dios vino a traer el mensaje de arriba para hacerlo saber a usted y a mí. Él no tiene que agregarle nada. Su participación ya la hizo. Y hoy lo que está haciendo es el mensaje, trayendo la verdad, la voluntad de Dios y la verdad de Dios para que la iglesia la cumpla. Ahora, aquí es donde entra la tercera pregunta. ¿Cómo dejar que el Espíritu Santo haga la obra en la iglesia? ¿Cómo dejar que el Espíritu de Dios haga la obra en la iglesia? Si Él tiene la verdad, si Él tiene la voluntad de Dios, escúchame, vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 22 del libro de Lucas, por favor. Mira el Espíritu de Dios operando en la vida de Cristo. Lucas 22, verso 8. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quiere que la preparemos? ¿Cómo ellos iban a saber? Jesús, las obras que Jesús caminaba fueron las obras que su Padre le preparó. Jesús nunca improvisó. Jesús fue exacto. Jesús fue con precisión. Y Jesús fue coherente con las cosas que él hizo. Entonces dice la Escritura, escúchame esto, porque esto es muy importante. Dice, ¿dónde quiere que la preparemos? Él le dijo, he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. No se fijen. Escúchame. Iglesia, vuélvame a ver. Escúchame. No le pongan la mirada al del cántaro. Mira la exactitud con la precisión y con la coherencia con que él se movía.
Jesús necesitaba que ellos entendieran cada uno de estos aspectos para que sus vidas fueran sincronizadas con la voluntad y la verdad de Dios. Jesús les dice a ellos, no se centren en el que lleva el cántaro, aunque para ustedes sea algo nuevo. Ese no es el que me interesa. Síganlo a donde lo lleve él, a la casa de él. Y escucha lo que dice el texto. Y le dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto para preparar allí. Fueron pues, versículo 13, y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando el Espíritu de Dios guía a una persona, no improvisa. Cuando el Espíritu de Dios controla a una persona, es efectiva. Cuando el Espíritu de Dios toma el control de las cosas, se hace la voluntad de Dios y se hace conforme a la verdad de Dios. Ahí es donde entran las tres palabras. Exactitud. Fue exacto como Jesús les dijo. Precisión, porque tal como ellos lo vieron, así sucedió. Y coherencia, porque tenía sentido, porque no era el del cántaro. Era el dueño de la casa quien le iba a decir dónde estaba el aposento. Tiene coherencia todas las cosas que hace el Espíritu de Dios, porque Él es la verdad. Si la iglesia se moviera en este nivel, Costa Rica y el mundo entero fuera diferente. Pero nosotros no le damos el gobierno ni le hemos dado el gobierno al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contristado porque la iglesia lo controla a él en vez de él asignarle las tareas a la iglesia. Y eso me trae dolor a mi corazón porque nosotros como líderes somos responsables de guiar a un pueblo hacia verdades de hombres y no de la verdad y perfecta voluntad de Dios. Es tiempo de retomar el lugar del reino. Escúchame lo que dice esto. Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Si usted creía que este era Jesús, pues le voy a poner un ejemplo de un hombre controlado, gobernado por el Espíritu de Dios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Mi hermano, usted tiene que tener una relación muy, pero muy cercana con Dios para que usted tenga visiones de esta magnitud. Usted tiene que tener, óigame, usted tiene que morir al mundo para que usted pueda tener estas visiones. Cosa que la iglesia hoy en día está carente de esto. ¿Cuánta gente está orando y dicen, el Señor no me contesta? Mentira, mentira. Lo que pasa es que la gente está orando, pero los que tienen que contestar oraciones no están orando. No tienen visiones. Escúchame, iglesia. Nosotros somos entes
Si somos controlados por el Espíritu de Dios, somos entes para contestar oraciones de aquellos que están en aprietos. Esa es una virtud que le da el Espíritu de Dios. Escucha esto de Ananías. Y Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, y él respondió, y él respondió. ¿Qué quiere decir eso? Que si le digo algunas características de Ananías, Ananías tenía familiaridad con la voz de Dios. Las obras que Dios preparó de antemano estaban asignadas a hombres y mujeres que oran, que intimidan, que pasan tiempo con Dios. Ananías no lo podían confundir las voces, porque Ananías tenía familiaridad con una voz y era la voz inconfundible de Dios cuando usted está con el Espíritu de Dios. Él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, escucha las obras que él preparó. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué hubiera pasado si no hay nadie, un receptor de Dios para que sea el ente? Óigame, para que sea solamente, óigame, el mensajero del Espíritu de Dios que te va a llevar de la mano, porque él no te va a perder, porque él va a estar, óigame, con exactitud donde es la calle, con exactitud y precisión quién es la persona, óigame, y con coherencia de la oración que está haciendo uno y la oración que está haciendo el otro. La sincronización de Dios es con aquellos que tienen comunión con el Espíritu de Dios. Esta iglesia, perdóneme si ofendo, perdóneme porque yo también estoy herido, perdóname, pero esta iglesia no existe en estos tiempos. Esta iglesia está carente de esta comunión que Dios quiere que tenga sus hijos y sus hijas. Hay muchos en el mundo que están muriendo sin Cristo porque por una necesidad no hay otros receptores que escuchen la voz de Dios y se dejen guiar hasta llegar a la necesidad de aquellos que están sin Cristo o que están con una necesidad. Yo solamente estoy haciendo un llamado para que meditemos en esta noche si estamos haciendo la voluntad de Dios. Y el único que sabe la voluntad de Dios es el Espíritu de Dios. Y Dios no le va a revelar a usted, Dios no le va a revelar a usted la voluntad de Él. Dios se la va a revelar al Espíritu de Dios que mora en usted, para que usted sea el mensajero del Espíritu de Dios. Nosotros somos simplemente mensajeros de la guianza, de la exactitud con que se mueve el Espíritu de Dios. Él es el que glorifica a Cristo. Si usted me dice si Ananías le dio la gloria a Cristo, no. Fue el Espíritu de Dios que con exactitud llevó a Ananías a donde tenía que ir, y se cumplió la voluntad de Dios y se cumplió la verdad de Dios, y él le dio la gloria al Señor. Porque en esta estoy diciendo, el único que puede darle la gloria a Dios es el que trajo el mensaje de la verdad y la reveló al conductor. Eso es lo que somos nosotros, conductores.
del Espíritu de Dios para hacer la obra de Dios. Ya es tiempo de dejar de jugar de iglesia. Es tiempo de tomar el llamado de verdad, con reverencia. Es tiempo de volvernos a Dios en arrepentimiento y pedirle a Dios que nos perdone antes de que sea demasiado tarde, porque no hemos hecho la voluntad de Dios, porque no le damos el gobierno al Espíritu de Dios. Escúchame esto, porque Ananías tenía características. Yo le quiero a usted decirle algo. En Primera de Reyes, es un pasaje que usted lo tiene de memoria. Escúchame esto, porque esto es muy importante. Muchas veces nosotros le decimos a Dios: Señor, tú cuida de mí, tú suples mis necesidades. ¿Y usted cree que Dios no escucha esa oración? Dios escucha esa oración si usted es obediente a Dios. Si usted es, escúchame, y se somete a la voluntad de Dios. Y para someterse usted a la voluntad de Dios y ser obediente a Dios, tiene que haber alguien que te controle. La Biblia dice que Elías tenía que hacer algo que Dios lo mandó a hacer. Elías sabía que si quería protección y si quería el abastecimiento de Dios, tenía que hacer la voluntad de Dios. Hoy muchos de nosotros carecemos de muchos recursos porque desconocemos la voluntad de Dios y como tal no la obedecemos. Escúchame esto. Si usted quiere el sostén de Dios y la protección de Dios, más vale que seas obediente al Espíritu de Dios, que sabe la voluntad de Dios. Quiero terminar con esto. Por favor, quiero terminar con 3 cosas. Conciencia. Yo quiero que las anote. Conciencia, comunión. Escúchame. Y intuición. ¿Qué es esto de la intuición? ¿Sabe qué es la intuición? Es el depósito que tú tienes en el cuenco. Si tú no tienes depósito en tu cuenco, a usted lo está gobernando tu alma. Y usted está haciendo la voluntad de Dios con el alma y no con el depósito de palabra, de la verdad que Dios ha podido depositar en el tanto que usted ha tenido comunión con Él y con su verdad. La Biblia dice, escúcheme claramente, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nada os enseñen. No tenéis necesidad. ¿Por qué? Porque aquí está tu verdad. Aquí está guardada tu verdad. La conciencia, escúcheme esto, es algo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta si la verdad de nosotros es la que nos dicta si lo que estamos haciendo es de Él o no es de Él. Y eso va a depender de la verdad que yo tenga aquí. El único que puede sacar la verdad es el que vive en mi interior. Si yo quiero externar la verdad de Dios, la voluntad de Dios y el carácter de Dios, es el que saca de mi depósito, el que vive interno en mí.
Y la comunión, mi amado hermano, es la habilidad que yo puedo tener con Dios. Es el privilegio más grande que el Espíritu de Dios me da para tener comunión y acercamiento con Él. Si yo quiero conocer el corazón de papá, hay alguien que me quiere decir cuáles son los palpitares del corazón de Dios. Es el Espíritu de Dios que lo escucha oír y nos lo hará saber todo lo que escucha de Él. Es tiempo, mi amada iglesia. Es tiempo de volvernos al Espíritu de Dios. Este es el inicio de una apertura que voy a dar al Espíritu de Dios. Si nosotros no le damos el lugar al Espíritu de Dios, no vamos a hacer la voluntad de Dios. Y por consiguiente, si no la hacemos, es porque no tenemos quien nos la revele. La voluntad de Dios es espiritual. La voluntad de Dios viene de Dios a través de un ente espiritual. Y Él tiene nombre. Se llama Espíritu de Dios. Es hora, mi amada iglesia, de que nos examinemos si Él controla nuestra vida o yo lo controlo a Él. Si a mí el que me está gobernando y para tomar mis decisiones es el alma o es el Espíritu de Dios que controla y somete mi alma. Yo quiero que usted tome unos minuticos ahí en su interior, hable con su interior si verdaderamente el Espíritu de Dios es el protagonista de tu vida o no lo es. El Espíritu de Dios no trae temor a los hijos de Dios. El Espíritu de Dios trae paz a los hijos de Dios, aún en medio del caos. El Espíritu de Dios, mi amado hermano, trae el mejor consejo de Dios para usted y para mí. El mundo nos quiere meter temor. El mundo nos quiere meter inseguridad. El mundo nos quiere robar ese sinsabor para nuestra vida. Pero hay alguien que controla. Escúchame, hay alguien que controla. Hay alguien que tiene el gobierno y la potestad de todas las cosas por encima de cualquier cosa. El Espíritu de Dios, mi amado hermano, tiene que tener el señorío de nuestras vidas si queremos caminar de gloria en gloria. Es tiempo de levantar muertos. Es tiempo de tener visiones sobrenaturales con Dios. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios con precisión, con exactitud y con coherencia. Es tiempo de hacer la obra de Dios como Él quiere que la hagamos y no como a nosotros nos parece o nos mandan los hombres a hacerla. La efectividad de la iglesia está en la persona del Espíritu Santo y en nadie más. Su pastor no sabe la verdad si no tiene comunión con el Espíritu de Dios. No sabrá nunca la verdad y los confundiré a cada uno de ustedes. Mi relación con el Espíritu de Dios es que cada día me perfeccione más en carácter, en vida, en modelo, para poder que se note la voluntad de Dios en mi vida. Ya no tengo que verme en un espejo, sino más bien reflejo lo que tengo por dentro.
El gobierno del Espíritu de Dios es hora de que se refleje en usted y en mí. Cierra tus ojitos, por favor. Pidámosle perdón al Espíritu de Dios. De corazón pidámosle perdón. ¿Cuántas veces lo hemos contristado? ¿Cuántas veces hemos sido insolentes? Hemos sido abruptos. Hemos sido, óigame, hemos sido irrespetuosos con la persona más dulce que solo nos trae cosas buenas. El Espíritu de Dios se ha contristado porque le hemos dado la espalda en vez de darle el lugar de señorío que merece él tener en nuestra vida. Es hora de dicte las pautas de nuestra vida cada segundo, cada respiro que Dios me permite, se lo debo al Espíritu de Dios. Sin él no soy nada. Con él todo lo puedo en Cristo. Él vino para eso. Él vino para glorificar las obras de Cristo. Si Jesús tuvo que ser lleno para tener comunión con su Padre todos los días y que fuera su agenda tan coherente, tan precisa, tan exacta, cuanto más yo. Digo, yo lo necesito a él. Yo lo he contristado a él. Yo no he hablado como él se merece que le hable. He sido un insolente. He sido un patán. He sido un grosero con él. He sido soberbio, prepotente y orgulloso y altivo. Estoy hablando de mí. Estoy hablando de mi iglesia. Ya es hora. Ya es hora de caminar como Ananías. Porque hay muchos Saulos que están orando. Hay muchos Saulos que están por hacer la obra de Dios, pero necesitan hombres íntegros que escuchen audiblemente la voz de Dios sin confundirse. Espíritu de Dios, sé que estás aquí en esta reunión. Sé que nos estás escuchando, Espíritu de Dios. Tú eres el protagonista de Fuente de Bendición. Te pedimos perdón. Nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón. He sido un rebelde, he sido un soberbio, pero en nombre de todos los de Fuente de Bendición te pido perdón. Ayúdame a volverme a ti de todo corazón para ser efectivo como pastor, como padre espiritual de ellos. Ellos necesitan una verdad. Ellos necesitan conocer tu voluntad. Por eso yo hoy te invito para que sigas tomando el control de cada culto, de cada reunión, de cada palabra y acción que los de Fuente de Bendición vamos a hacer. Es hora de que tú seas nuestro protagonista. Es hora de que tú seas nuestro estandarte. Es hora de que tú nos tomes de la mano y nos lleves a hacer la voluntad perfecta de Dios. Ayúdanos, por favor, ayúdanos y perdónanos
el pecado de soberbia y de orgullo, de creerlo, conocer todo y no saber nada. Ayúdanos como Juan el Bautista a menguar para que Él tome el protagonismo de nuestras vidas y lleve a gloria a Cristo, quien está sentado y que merece nuestra adoración y exaltación. Espíritu de Dios, en esta noche nos volvemos a ti de corazón. Y lo digo por mí, en nombre de todas las familias hoy aquí representadas. No más protagonismo, no más a la aventura. Queremos hoy caminar en esa actitud que tú nos demandas. Hoy de corazón te pedimos, ayúdanos a glorificar a Cristo. Ayúdanos a hacer la obra como tiene que ser, como tú la mandas a hacer. Ya no más hombres, ya no más humanismo, ya no más protagonismo de hombres, ya no más agendas de hombres, ya no más mensajes de hombres. Quiero lo divino para entes divinas como ustedes. Ustedes me merecen mi respeto. Ustedes me merecen lo mejor. Por eso le pido a Él, venga y controle nuestras mentes, nuestro caminar, nuestro accionar, nuestra vida, para que Cristo reciba la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Así sea. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, me los santifique, me los guíe y me los revista de su gloria hoy, mañana y siempre. Lo que hoy se inició es lo que dicta el cielo para cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a hacerlo y a cumplirlo. Que así sea. Amén y amén. Que Dios me los bendiga.